El móvil es una organización que integra por lesbiana, gay, bi y trans. Eh, en la práctica, nosotros atendemos el 90% de los casos de discriminación que afectan a las personas trans, que ocurren a lo largo de todo el país. Las circulares de salud que existen para la población trans fueron gestionadas desde el móvil. Presentamos el primer proyecto de identidad de género en el año 2018, o sea, el 2008. Lo que te quiero apuntar con esto es que nosotros no tenemos esa diferencia al interior del móvil porque es el trabajo y al sector al cual ayudamos el que determina nuestra política, no quién habla, sino lo que hacemos. Ahora, al margen de eso, sí es efectivo que los movimientos LGBTI en general, que no son exclusivamente trans, las vocerías, históricamente a nivel mundial han estado a cargo de personas que no son trans, pero eso con el paso del tiempo ha ido cambiando paulatinamente. Como te explicaba, nosotros para lo que tiene que ver con vocería pública en los medios, cuando se habla de trans, es una persona trans la que tiene necesariamente que hablar. Ahora, si es efectivo que al interior de los movimientos la comprensión sobre la población trans fue muy tardía en relación a lo gay y lo lésbico. Es decir, nosotros partimos del año 91, somos una organización que cuando surge ni siquiera sabíamos qué era la transexualidad, apenas sabíamos lo que era la homosexualidad. Y a partir de que justamente a partir de que los movimientos trans fueron creando movimientos exclusivos para ellos, como el de OTD o el primer movimiento trans que hubo en Chile, que fue Traves Chile, fue que todos nos fuimos educando y conociendo más sobre esta realidad. En el caso de la población trans, nosotros aplicamos discriminación positiva y nos da lo mismo cuál fue la razón y brindamos la asesoría igual porque la población trans está en una vulnerabilidad que es más extrema. Y basta con que estén en la calle para que la golpeen, no tienen que decirle ni siquiera que sos trans. A veces hay gente que reacciona a la expresión de género de manera súper violenta solamente porque existen. Y en ese sentido ofrecemos asesoría legal gratuita, en la actualidad legal y gratuita. Lamentablemente la psicológica la tenemos ahora paralizada en pandemia, pero la legal continúa de la orientación frente a los casos. Estamos conscientes de que la única manera de comprender a la transexualidad dentro de los movimientos fue a través justamente del posicionamiento que fue adquiriendo la población trans. De otra manera no hubiese podido avanzar. Uno que constante es que atendemos el 90% de los casos de discriminación que afecta a la población trans. Otro muy significativo es que conseguimos que en el año 2013 el Ministerio de Salud elaborara la primera política estatal favorable a la población trans. Y esta política estatal se dividía en tres elementos. Uno era garantizar que las personas trans fueran tratadas por su nombre y sexo social en todos los servicios públicos de salud. La segunda es que se generara por primera vez en la historia del país un protocolo nacional que regulaba los procesos de readecuación corporal. Hasta antes de esa fecha el proceso no estaba regulado. Quien llevaba, cuando una persona trans iba a un médico para hacer este proceso, cada médico tenía una visión distinta. Y lo que hace este protocolo es regular a nivel nacional para que las personas trans no fueran sometidas como conejillos de India a los procesos de cambio corporal, porque muy poca gente estaba capacitada en esto. Sí, hasta el año 2002 el registro civil exigía a las personas trans, particularmente a las mujeres trans, que se sacaran, por ejemplo, si iban con aro o, o maquillada, que se sacaran el maquillaje, que se tomaran el pelo o que se sacaran lo aro o cualquier indumentaria que se adjudica al sexo femenino porque no las consideraban mujeres. Y si no, no les sacaban el carnet de identidad o no les permitían que esas fotos estuviese ahí. Y a partir de esa fecha conseguimos que esa norma, esa regla que había hasta ese momento, fuese eliminada. Otro avance importante fue que hace poquito justamente conseguimos que la ISAPRES dejaran de considerar a la transexualidad como una enfermedad. Esa es una lucha muy ardua que todavía continúa, porque si bien es cierto conseguimos eso, en la práctica, ahora que conseguimos que no sea considerada una enfermedad, la ISAPRES están diciendo, bueno, si no es una enfermedad, ¿por qué tenemos que cubrirla? Y entonces ahora estamos dando una segunda lucha que es que al margen de que lo sea o no lo sea, los ISAPRES tienen el deber de contribuir al cambio corporal de las personas trans, no porque sea una enfermedad, sino porque eso contribuye a que tengan una mejor calidad de vida en su salud. Otro tiene que ver con el ámbito educativo. Felizmente, en el año 2016 firmamos un acuerdo de solución amistosa con el Estado de Chile
que incluía una serie de avances en materia LGBTI, no solamente trans, pero los componentes trans que incluía era que esta temática fuese añadida en todos los documentos no discriminatorios que el Mineduc difundía. Y desde esa fecha hasta ahora hay varios textos oficiales del Ministerio de Educación que incorporan la temática de la transexualidad. Uno de estos elementos que surgió de este acuerdo o que fue en respuesta a este acuerdo fue una circular que prohíbe la discriminación de las personas trans en el sistema educacional. Y para eso se generó un protocolo que contó con el respaldo de toda la organización LGBTI del país, que actualmente todo colegio está obligado a implementar. En el año 2002 conseguimos que la Gendarmería terminara con las restricciones que impedían a las mujeres trans internas vestirse de acuerdo a su identidad de género al interior de los recintos penitenciarios. También en el mismo año 2002 conseguimos que el registro civil dejara de obligar a las personas trans a cambiar su estética para la fotografía que tenían que tener en el carnet, porque cuando antes las mujeres trans iban a cambiar su cédula o a sacar su cédula, le exigían a sacarse el aro o la pintura porque consideraban desde la ignorancia que no eran mujeres, sino que eran hombres. Ahora parece anacrónico, pero en el 2002 la mayoría de las personas tenían mucha ignorancia sobre la transexualidad. De hecho, la palabra transfobia ni siquiera estaba en el vocabulario de nuestro propio móvil o de los movimientos LGBTI. Fue algo que los propios movimientos exclusivamente trans fueron aprendiendo y también fueron enseñándonos a los otros movimientos que esos eran los conceptos que habían que aplicarse. Si el tema es trans, la lógica es que vaya alguien trans del móvil. Si el tema es lésbico, la idea es que vaya una persona lesbiana del móvil, y si es gay, que vaya un gay. Pero generalmente el móvil es una organización que representa los tres sectores, entonces no tenemos dificultad en esas divisiones. Creemos que cuando hablamos, tratamos de hacer una representación de todo el grupo al cual representamos. Hace poquito hicimos una encuesta exclusiva de la población trans, la puedes ver en la web, y para nosotros esos son insumos muy importantes para saber qué tiene que decir una persona lesbiana, gay o bisexual o trans del móvil en relación a la transexualidad. La representación es algo muy individual, y en función de los resultados de las conversaciones, o de las encuestas, de las entrevistas que hacemos, es que vamos definiendo qué es lo importante año a año para que nosotros relevemos en el espacio público. Nos juntamos cada marzo y en cada marzo definimos cuál va a ser la lógica o la línea de ruta que vamos a tener hasta que el año termine. Hay iniciativas que han sido coordinadas desde el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, otras desde los municipios, otras de Gendarmería de Chile, por ejemplo. Todo lo que tuvo que ver con la ley de identidad de género fue dialogado entre los distintos movimientos LGBTI. Todo lo que tuvo que ver con la política, por ejemplo, que te mencionaba de educación, fue dialogada con los otros movimientos LGBTI, y el resultado de esos logros fue el resultado del trabajo de todas las ONG o movimientos LGBTI que participaron ahí. Lo más relevante en la actualidad tiene que ver con la incorporación laboral en igualdad de condiciones. Si bien es cierto, en la actualidad no hay estadísticas claras sobre cuál es el porcentaje de la población trans femenina que ejerce el comercio sexual, eh, todas las estimaciones indican que es la mayoría, y cuando digo mayoría estoy hablando del 80%. Ahora, hace 5 años estimábamos que era el 90%. Lo que ha sucedido es que mientras más se conoce sobre transexualidad, felizmente las familias están ayudando a sostener y a incluir y a tratar en igualdad de condiciones a su hijo o hija desde más temprana edad. Te doy un ejemplo concreto. Hace una década, ¿qué personas trans iban a nuestra sede a pedir ayuda? Personas trans mayores de 25 o 26 años, muchas de ellas que ya habían sido expulsadas o echadas de sus trabajos y sus casas, y la mayoría de ellas ejercía el comercio sexual. En la actualidad, el abanico se ha ampliado tanto que llegan chicos y chicas que tienen 9 u 8 años y vienen acompañados de sus padres o madres para recibir ayuda. Y eso significa
que difícilmente esos chicos o chicas van a derivar en el comercio sexual por obligación, porque ya están teniendo el respaldo de su familia. Y eso es un cambio cultural tremendamente significativo. Pero no significa que las posibilidades de trabajo para la población trans estén del todo garantizadas. Todo lo contrario. Mira, nosotros en nuestro catastro, informe anual de derechos humanos, si bien es cierto, históricamente han aparecido más denuncias de gay y lesbiana en el ámbito laboral, el hecho de que aparezcan menos de trans en ningún caso significa que sea la menos discriminada. Es el sector más discriminado, es tan discriminado que ni siquiera alcanza a ingresar a la fuente laboral y en consecuencia la discriminación no existe porque previamente ya han sido excluidos o excluidas. Entonces, creemos que ese es un gran desafío, el ámbito laboral para las mujeres trans, porque es muy distinto también aquí, me imagino que lo han abordado, es muy distinto la discriminación que padece un hombre trans a la que padece una mujer trans. Por ejemplo, para una mujer trans es más difícil encontrar trabajo que para un hombre trans. Y eso es o para un hombre trans es mucho más fácil desenvolverse en el ámbito educacional que para una mujer trans. Y eso demuestra que también ahí hay que avanzar en igualdad de condiciones, no solamente laborales, sino que también de igualdad de condiciones como uno entiende la diferencia que hay entre hombres y mujeres trans, porque definitivamente sufren las mismas precariedades que sufren las mujeres trans, pero multiplicadas por mil. Si una mujer trans para poder expresar su género, eh, tiene que ser lo que ella siente que es y lo que la naturaleza indica que es. Y al ir a buscar trabajo, generalmente estas personas, para el empleador, o son locas, o están desquiciadas, o son enfermas, y así son como son tratadas. Sobre todo cuando el carnet de identidad no coincide con el nombre, algo que felizmente la ley de identidad de género va a contribuir a modificar a nivel más masivo. Y en el caso de un hombre trans, nosotros sabemos de hombres trans que en su gran porcentaje o trabajan como taxistas o como camioneros, o sea, logran tener alguna fuente laboral que no deriva y que no lo obliga necesariamente a tener como única alternativa el comercio sexual. Ahora sí, como segundo elemento del laboral, yo creo que algo relevante que falta es la educación en el ámbito de la niñez trans, porque para mucha gente la transexualidad es algo de los adultos y no entienden que la transexualidad se siente desde la más tierna infancia. De hecho, la transexualidad, las personas saben que son hombres o mujeres mucho antes de saber si les gusta el hombre o las mujeres. Es decir, las personas trans saben que son trans antes que los gays sabemos que son gays o que las lesbianas saben que son lesbianas. Claro. Entonces, eso hace que sea muy importante la educación que reciban los padres, madres o la familia o los tutores de los niños y niñas trans, porque si no se va a seguir replicando la discriminación. Y lamentablemente en nuestro país eso no se comprende a tal nivel que la ley de identidad de género excluyó a los menores de 14 años de la ley y los dejó afuera. Y una paradoja, porque con la ley antigua no estaban fuera de la posibilidad de cambiar su nombre y sexo legal, y ahora con la ley sí quedaron fuera. Entonces hubo un retroceso en derechos para los niños y niñas trans con la ley de identidad de género.